Muy buenas noches, queridos amigos y amigas del anecdotario. Les doy la más cordial bienvenida a una forma muy diferente de lo que hemos platicado, sección. Y la verdad es que los invito a que se queden porque el día de hoy venimos con otro tema, pero bastante diferente a lo que ya sabemos y lo que ya siempre se conoce en su podcast. Y yo la verdad es que quiero darle la bienvenida y darle las gracias por estar aquí una semana más con nosotros, nuestro querido Oscar, que está del otro lado del estudio. ¿Y tú qué dices del tema de hoy? Hola, mi querida Dianic. La verdad es que el día de hoy nos toca un tema totalmente diferente y para mí es muy emocionante abrir esta sección del anecdotario en la cual vamos a hablar de desaparecidos. Cosas que han pasado, personas que ya no están, que quedaron en el olvido, por así decirlo, con muchas dudas si fueron verdad las cosas que dijeron o no en su momento. eh, cosas judiciales, entre más, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Pues comenzamos. Bueno, pues queridos amigos, como ya lo platicamos, el día de hoy traemos un caso desaparecido. Alguien que, pues, aunque se escuche muy trillado, no sabemos cómo fue, qué pasó y si todo lo que nos contaron es realidad, pero creo que lo más importante aquí y al final del día es su opinión. Y pues vamos a empezar con este caso tan sonado que les voy a dar literal la premisa, que es el caso Paulette. Hace tiempo, de hecho, creo que la mayoría de las personas se acuerdan de este caso, que fue muy sonado, fue muy mediático y que todos tenemos un pequeño recuerdo del caso Paulette. ¿Tú qué recuerdas, mi querido Oscar? Y que me gustaría que fuéramos compartiendo qué recuerdas y después nos vamos a todo lo que desencadenó este caso. Ok, bueno, recuerdo primero nombres, recuerdo exactamente la fecha, el día 22 de marzo del 2010 fue cuando, pues, a nivel nacional vimos la noticia, ¿no? No solamente fue aquí Ciudad de México, Estado de México, sino que fue un canal abierto. ¿Qué te gusta? 3, Conmovió. 4 de la tarde, ajá, empezaron con esta situación, en la cual, pues, una chiquita de 4 años, pues, había desaparecido extrañamente de su hogar y, sobre todo, pues, de su cama. Y algo que también cabe destacar es que el caso de esa niña se daba en un lugar donde no hay desaparecidos, que es Interlomas. Ese es el primer punto. El segundo era una niña que tenía cierta discapacidad, que no es como que, pues, o sea, no sé, salió de casa y ya no regresó, o la nana la sacó al parque y ya no regresó, o sea, mente y con todo el respeto para esta pequeñita, porque no está aquí para defenderse, pero fueron muchas inconsistencias que había en el caso. Y que ahorita que lo comenta Oscar, por eso empezamos con qué recordamos, cuándo salió en la noticia y cómo fue un proceso tan mediático que algunos, si no es que me atrevo a decir que la mayoría, pues se vieron ahí embarrados en una situación que se les salió de las manos y que ahorita, pues todos sabemos con redes sociales muchísimas cosas, pero estamos hablando
de que esto no fue hace 6 meses cuando ya teníamos YouTube, que ya teníamos todas las redes, que, o sea, había muchas limitaciones que nos hace ver cómo este caso trascendió y que pues llegó ahora sí que hasta donde uno no se imagina, y que vamos a ver varios puntos, entre ellos todo lo que salió de este caso, porque también creo que esta situación le dio mucho dinero pues a quienes no debía, y hubo muchos nombres muy sonados ahí, que pues entre ellos nuestro ex presidente, el señor Peña Nieto, porque fue durante su gobierno del Estado de México. Otro nombre importante, ¿quién es, Oscarín? Pues es Alberto Basbás, que fue el ex procurador, el que llevó prácticamente el caso junto con su procurador Alfredo Castillo, Castillo. Uh-huh. quien era el que se hizo cargo prácticamente del 70% del caso en cuanto al peritaje. Entonces, pues estas dos personas tienen mucho que ver. Vamos a ir hablando poco a poco porque incluso hace un par de años, en el 2020, sacaron incluso la serie, no sé si ya la viste, Uh-huh. en Netflix. Sí. Entre uno de los casos más sonados, pues van sacando diferentes series y en esta ocasión le tocó el caso Paulette. La verdad es que yo vi un poco de la serie. Hay muchas Uh-huh. cosas, obviamente por ser ficción, pues no van a concordar con la realidad, ¿no? Sino que le Claro. van a dar más peso a unas cosas que a otras y van a tratar más de tontos, por así decir, a unas personas cuando pues realmente no, ¿no? Entonces, Sí, porque aquí digo, también es importante mencionar que pues también se hizo famosa la mamá, que digo, sin querer se hizo famosa. También se hizo, de ahí también hubo mucho que ver con la periodista Lili Telles, que también salió ahí a relucir por la entrevista que hizo con la mamá, que es una de las protagonistas, pues literal del caso, porque la señora también pidió muchísimo dinero después, y creo yo que esa es una de sus más grandes actuaciones, ¿no? Todo el dinero que pidió después para las indemnizaciones y todo eso, pues yo creo que una mamá cuando pierde un hijo, lo último que piensa es en el dinero, pero bueno, cada quien. Y otro de los personajes importantes, creo yo, y ahora sí que si tú me lo permites, Oscar, es también la participación, perdón, ahí, del en ese entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque también pidieron ayuda, y de los que vinieron a investigar, o sea, hubo un movimiento increíble, sí, hubo mucha, como dices, la serie tiene pues su parte de ficción. Estábamos efectivamente una temporada en donde se habla de todo, ahora sí que de arena y sol, y no precisamente de casos parecidos y más de esta índole, porque el departamento donde se supone, o el condominio donde desapareció esta niñita, pues es uno de los importantes de ahí de Interlomas. Entonces tienen circuito cerrado, y de repente pues se desaparece una niña y hacen entrevistas, llegan. Es un caso donde yo les pregunto, o sea, ¿cuántos niños tenemos desaparecidos? No solamente vamos a hablar en un día, sino a la semana, al mes. En, en el proceso de que alguien se haya reportado como desaparecido, pues tienen que pasar cuántas horas. Si tú llamas a 4. Locatel, ¿cuánto tiempo te dicen para que le hacen un operativo? Y Son nadie de horas. nosotros, o sea, si yo me desaparezco, pues no van a pegar un cartel ahí en que estoy desaparecida, o sea, realmente esta familia viene de mucho dinero. Es una familia que pues realmente viene de dinero, que tenía un nivel adquisitivo alto. No, y
con también Y muchísimos deja del problemas, dinero, o sea, ¿verdad? independientemente de que sea el dinero, creo que también tiene que ver los contactos, ¿no? O sea, también influye mucho con quiénes se juntan, quiénes están a su alrededor, que si bien pues la mayoría de este tipo de familias son políticos, son empresarios, son personas que con solo tronar los dedos, pues los van a ayudar, ¿no? Y que tenían una serie pero que como a veces, o sea, sí tenían contactos, tenían un nivel adquisitivo alto. Si volvemos a la raíz del caso, o sea, es una niña de 4 años desaparecida en Interlomas, desaparece de la noche a la mañana, literal, porque fue en el lapso de la noche que desapareció y dan el aviso y empiezan a buscarla con perros entrenados, que sabemos que un perro entrenado no se va a equivocar. Es más fácil que, o sea, si nada más hubieran así, ay, buscado debajo de la cama, en la cocina, no sé qué, pero o sea, se hizo un operativo cuando el señor Castillo se dedicaba, bueno, la parte de la Procuraduría que estaba encargada a él era de la parte de narcóticos. Entonces, una parte de la Procuraduría dedicada a la sección de narcóticos, no alguien que va por la vida buscando así como, este polvito creo parece que es droga, o sea, no. Y dan un reporte de que la niña no está, que posiblemente pudo ser secuestrada y después de cuántos días se siembra el cadáver y dicen, ay, perdón, se enrolló y no lo vimos. O sea, que hasta dónde como sociedad, también creo, nos dejamos como envolver y, y, y aceptamos este tipo de respuestas. Porque si bien se armó todo un operativo de investigación, los peritos, cuando hay un tema de peritaje, no es como cuando yo digo, ay mamá, ¿dónde dejé las llaves? Y pues creo que aquí levantas y ya, o sea, hubo todo un seguimiento de peritaje para que salieran con esta respuesta de 4 días y sí eran 4 días, si mal no recuerdo, 4 días y pues resulta que ya, la encontramos ahí, estaba envuelta. A ver, vamos en la siguiente parte. Tú dime si estoy mal, Oscar. La encuentran envuelta cuando hicieron una entrevista en la misma cama. De hecho, hicieron varias entrevistas en la misma cama. Entre la más conocida, la que tuvo la señora Lili Telles, entre las más sonadas, porque fue como súper exclusiva Es correcto. de TV Azteca. Entonces, pues resulta que hacen la entrevista, se suben a la cama y perdón, pero si tú dejas en tu recámara tantita comida después de 3 días, después de 2 días o un día, ya empieza a oler la comida, ¿no? Estoy hablando de la comida. Correcto. Ahora imagínate un cuerpo en descomposición. Ese es el segundo punto. Hasta cuando se murió Paco Stanley, la gente lloraba en el panteón desconsolados. La señora a la hora de la entrevista estaba entera, o sea, perdón que me ría, pero es mis respetos porque si a mí si yo cuando se desaparece mi perro estoy llorando, o sea, no me quiero imaginar si se desaparece mi hijo. Pero hay muchas inconsistencias. O sea, vamos tratando de llegar a hasta cuando la encuentran. Primero, Ah, desaparece la niña. Se supone que ujú, tenían perros, ¿no? Y en la casa hay ujú, perros, obviamente, por ejemplo, mi perrito, que es un chihuahuita, ladra por cualquier movimiento o cosa que haya rara afuera, más si se mete ujú, alguien a tu casa. Dos, claro. el edificio casualmente
tiene su sistema circuito cerrado, pero no graba. Qué casualidad, cuando que todos los cerrados tienen de mínimo de 36 horas de estar grabando. O sea, a las 36 horas, pues se vuelve a reiniciar. Casualmente no tenían grabación de nada, ¿no? O sea, no hay grabación, nada más sirve para vigilar las cámaras, quién entra, quién sale, pero no te grabo nada. 3, el papá jamás dio la cara ante los medios. No. Casualmente, el papá es, la familia del papá es quien tiene el contacto con el procurador, con Peña Nieto, con todos ellos, y hacen que esto se vuelva pues más cerrado, ¿no? O sea, como que sí les vamos a dar las entrevistas a los medios, pero pues a ver, no. A su vez, mejor que nada más la de tal persona, porque pues yo voy a cuidar mi imagen. ¿De qué vas a cuidar tu imagen si es tu hija? Hasta ahí vamos Claro. bien. Como dices, llega el peritaje, llegan los perros, no encuentran nada, Entrenados. no encuentran nada, se hace la primera entrevista, se hace en el cuarto de la niña y obviamente al hacer tú tomas para hacer la entrevista, obviamente llega el camarógrafo, tiene que haber alguna forma de que se vea todo ese tipo de cuestiones y no aparecen en televisión. Claro, porque Si te das pues, cuenta, en la entrevista no aparece. no, y aparte, cuando lo que dice Oscar, cuando tú llegas a un estudio o una oficina o a donde vas a hacer una entrevista de índole periodístico, pues no entra, o sea, no nada más estaba la señora, la mamá o la periodista, o sea, mucha gente. ¿Por qué? Porque está el camarógrafo, te está diciendo dónde te sientes, dónde van haciendo las tomas, van haciendo las pruebas, está la propia entrevistada, o sea, está muchísimas personas. No puede ser que nadie haya detectado un olor raro. O sea, un cuerpo en descomposición no huele como, oye, huele raro, o sea, por Dios, llega la entrevista, como tú bien dices, ¿no? Porque ya se había desplegado toda esta como publicidad para poder buscarla, porque sacaron la alerta Amber y entonces sí se saca todo el desplegado de ayúdame a regresar a casa, si mal no recuerdo. Entonces después de esto es la entrevista y empieza entonces ahora sí toda la parte del operativo. Y después de esta entrevista, pues entonces es cuando empiezan ahora las otras investigaciones, donde pues ya el procurador pues empieza a entrar en contradicciones, porque obviamente lo empiezan seguramente de arriba a presionar y a preguntar pues, ¿dónde está? Como va el caso. Sí, exacto. Exactamente, o sea, tú no le puedes decir a cientos y miles de personas que pues es que no sabemos dónde está, porque es la prueba viviente de que no es el único caso. O sea, hay miles de niños que nunca, no, o sea, no es como que se los tragara la tierra, es literal. O sea, nunca vuelven a saber de ellos. Y con un caso tan sonado, pues entonces era la prueba de así pasa siempre. Entonces, pues empiezan a buscar preguntas y respuestas, y entonces, como empiezan a dar sus patadas de ahogado, le diría yo, y entonces viene la siguiente respuesta, ¿no? Sembrar el cadáver y decir que creen no lo habíamos visto. Discúlpenos, pero ya no, ya no sabemos, ya sabemos dónde está, apareció. Y bueno, pues ya como una necesidad, pues se lanza un operativo donde empiezan a buscar a fondo y encontramos el cadáver de la niña y sale en cadena nacional con una conferencia de prensa donde se dice
cómo fue que se encontró ese cadáver después de tantos días de búsqueda, y yo creo que ese no fue el tema. O sea, el tema no fue que tenían tantos días de estarla buscando, el tema fue dónde lo que yo, a mi parecer, incluso si hubieran, digo, pensando ya muy maléficamente el asunto, si hubieran encontrado el cadáver en algún lugar cercano del condominio, hubiera sido una historia con un final totalmente diferente, Es correcto. porque no era tan evidente como decir, ay, pues estaba ahí junto a la cama, ¿no lo habías visto? Pues, oye, no era un embrión, no era unas llaves de un carro para que no lo encontraran. Entonces, van y lo siembran donde, pues en el lugar más, no sé qué palabra utilizar porque me puedo yo meter en algún problema, pero bueno, en el lugar con menos sentido común, van y lo ponen, ¿no? Donde seguramente nadie buscó. Entonces, empiezan ahora a buscar, bueno, ¿quién es el culpable? Porque entonces, ¿qué pasó? Si ahí estaba el cuerpo, ¿qué le sucedió? Porque empiezan obviamente a encontrar pues muchas huellas, ¿verdad? Que hay dentro de, y entonces se lanza este operativo ahora sí para saber dentro del seno familiar cercanos a la niña podía ser el culpable. Pero la pregunta aquí podría ser ahora, creo, o no sé, Oscar, ¿tú qué piensas? Pero es, a ver, si fue un accidente, si no vieron el cuerpo y se asfixió por haber caído entre medio del colchón y la parte de la cama, ¿por qué entonces por qué arraigas entonces a personas? ¿Y por qué las llevas a un juicio si se supone que fue un accidente? Que según las explicaciones el cuerpo rodó y cayó ahí, ¿no? El arraigo se da porque desde un poquito antes de que encuentren el cuerpo, los arraigan porque son presuntos sospechosos. Entonces, Así, pues lo que tienes hacen, razón. te arraigo, te meto, te encerro y te voy a empezar a cuestionar y te Te voy a empezar presiono. a manipular y, ajá, para presionarte y sacarte una verdad que quizá no me vas a dar, ¿no? O sea, y por los pinches nervios, pues vas a decir, sí, yo fui. Y sobre todo más a las Ok, nanas, que pues son personas que realmente sin deberla ni temerla fueron de las más afectadas, ¿no? Ahora bien, claro. ¿por qué no arraigaron a la amiga que también fue la que se durmió ahí en esa cama, ¿no? Hubiera sido Pues también cómplice, ¿no? Porque ella estuvo ahí dormida. Tan solo el hecho de que tú ya te duermas en donde está la evidencia del posible delito, huellas. Al hacer claro, un peritaje, ya estás quitando evidencia. Entonces, ¿qué es lo que haces, no? O sea, te dicen, no, es que 72 horas no puedes estar ahí. No, no puedes estar ahí hasta que no se termine, pues, de toda la investigación, averiguación, ¿no? toda la investigación. Ujú. Bueno, vamos a recordar rápidamente uno de los casos, ¿no? En el caso de la casa de Cumbres, ¿no? Fueron más de 72 horas, aun cuando ya habían agarrado a este chavo, se llama Tanto- Diego Santoy, lo agarran, pero aún así no podían mover las evidencias. ¿Por qué? Porque tenían que ver cómo fue que mató a los niños, quién fue los que participaron, quiénes estaban ahí en la casa. O sea, no fueron no fueron menos de 72 horas para que la familia, que aún así ya no vivía ahí, se pudiera meter a sacar sus cosas. O claro, sea, hubo mucho más tiempo. Y aquí en este caso, 72 horas y ya te puedes acostar en la cama. Ya me estás borrando evidencia que posiblemente, si yo vuelvo a llevar al peritaje, me va a dar más cosas, ¿no? Entonces, hay muchas inconsistencias porque a la hora de que se acusa a la mamá, a la amiga, o sea,
las nanas que tienden la cama y le hacen así por abajo, o sea, son muchas cuestiones que dices, ¿cómo no se dieron cuenta? Claro. Y que se supone que cuando la empezaron a buscar, o sea, desde en la mañana, no estamos hablando de alguien mayor de edad que ya, no sé, pudo haber salido de fiesta, o sea, era una niña. Y que lo que ahorita tú comentas, o sea, ¿por qué en ocasiones, en un caso, sí se aplica el de, pues no se puede, nadie puede entorpecer el trabajo de la autoridad, entonces no se permite que toquen los lugares o que los habiten o qué sé yo, no se puede, y en otros sí. Esa es una. Dos, habla de cómo una presión mediática, porque eso fue mediático social, ¿no? Porque no hubo marchas, no hubo, o sea, sí, a lo mejor se dio a conocer el caso, pero pues todo realmente era mediático. Las redes en ese entonces no eran como lo que ahora son y daba que mal estamos haciendo nuestro trabajo. Digo, por algo volaron cabezas. Y tercero, también algo que se nos ha ido, o sea, ¿cómo es que aparece ese cuerpo dentro del departamento? Se No, supone, no, y espérame, déjate interrumpo tanto, porque de toda de toda la investigación que hicimos ambos, pues me puse a ver diferentes entrevistas y en una de esas, eh, esta Lisette habla de cómo quieren, pues, embarrar en el pastel a su mamá, a su hermana. O ujú, sea, ahí te voy a contar rápidamente. Resulta que este Alfredo Castillo, el que tenía el caso de la desaparición, tenía el teléfono de Lisette. A la hora de que los arraigan, les quitan la comunicación, les quitan el teléfono, por ende, pues, se lo quedan ellos, lo que sería la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. ujú, Le dice a la hermana de Lisette, ¿sabes qué? Se me olvidó el teléfono de tu hermana, ¿podrías traérmelo porque necesito sacar unos números, etc.? Por X o Y, la hermana no puede. Le dice a su mamá dice, ok, yo voy por el teléfono, nada más dónde está, pues está en la sala. ujú, Llega la mamá, no hay nadie custodiando el edificio y pues por ende ella se espera. ¿Por qué? Porque ella necesita que alguien esté ahí para que la vean, o sea, de que va a entrar y que va a sacar el teléfono que le están pidiendo. ujú, Sin embargo, pasa una hora, pasan 4 horas. Supongamos que la señora se va a la tiendita, se compra unos chicles, regresa, espera otro rato para ver si llega alguien más y no llega y no entra al departamento. Y esto es unas horas antes de que encuentren el cuerpo. Cuando encuentran el cuerpo, ¿qué pasa? Se va la luz y como varita mágica de Harry Potter aparece, ¿no? Entonces, todo esto para embarrar a dos personas que realmente no, o sea, cuántas personas más habían dentro de este caso? claro. Por algo estaba custodiado, se supone que el edificio y el departamento, por la pensar de repente es en casos como estos, o sea, las personas que están alrededor, que no, o sea, estas personas que no son nombradas, imagínate los vecinos, o sea, qué incomodidad y todo el interrogatorio que seguramente pues, han de haber pasado. Porque no es lógico que de repente pues pasa esto en un lugar tan exclusivo, porque seamos honestos, o sea, no es en la doctora es donde sabemos que hay desaparecidos y demás, o sea, en un lugar tan exclusivo, eh, imagínate tener ahí todos los medios, la PGR, estar seguramente registrando tu salida y entrada del edificio porque ya todos, ahí se aplicó el de todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Eh, las nanas, la familia de las nanas, o sea, pensar en que se pueden llevar presa a mi hermana o a mi hija o a mi sobrina,
porque es la nana y porque pues pueden pensar que ellas mismas la mataron, cuando pues fue más un tema familiar o conyugal, Ahora, ¿qué cuando había... crees? En una entrevista con Ujú, las nanas dicen, nosotras estamos esperando qué va a pasar, porque según el papá, la niña está con una enfermera. Lo dicen claramente en esa entrevista. Voy ujú. a buscarla y se las voy a poner aquí. Voy a hacer un corte en este pedacito y vamos a continuar con esa plática porque sí aparece esa entrevista. Entonces, vean ese pedacito y ustedes tengan en cuenta, Juzgarán. juzgarán esa parte en la que dice, está con la enfermera, pero ¿dónde? ¿Dónde está la enfermera? Se habla de una enfermera y esa enfermera, ¿dónde está? Claro. Ya preguntando, ¿no? Pues los señores, ¿cómo estás? Pues triste, señor, como que triste, se nos está Entonces ya en eso pues entré en la plática y todo, pues yo a la señora le comento eso, ¿no? ¿Qué señor? Señor Mauricio, ¿Qué cómo? lo que a mí me queda claro es que la niña está bien y que está con una enfermera. Por ese lado, digo, no me preocupa, ¿no? Porque pues, está con una enfermera, tiene cuidados. ¿Así lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo entonces? A las personas que estaban ahí. ¿Tú qué opinas? Híjoles, es que ahí son un buen de intereses, ¿no? O sea, este hubiera sido el trofeo perfecto para el procurador si se hubiera puesto las pilas y hubiera sido, pues obviamente, otra la respuesta y la reacción. O sea, hubiera Yo sido creo el... que es que está muy, muy raro, ¿no? Porque no voy a meter las manos por alguien que ni siquiera conozco, pero yo Claro. siento que el procurador mm, no sabía ni qué onda con la vida de estas personas. O No, sea, pues todo no, lo digo, llevó el pues, señor Alfredo Castillo y todo le reportaban a este Basbás y se lo reportaban como querían. ¿Por qué? Porque el señor tiene más cosas que hacer, ¿no? pues es Sin que es como embargo, lo que siempre pasa. O sea, en lo verdaderamente importante es donde no estamos, ¿no? O sea, creo que, y haciendo un paréntesis, de manera general, o sea, en este tipo de casos y en muchos otros aplica el de el perro manda al gato y el gato manda a su cola, ¿no? Y no nos damos el tiempo de sentarnos y de decir, a ver qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo esto. Porque quien se conocía los operativos y se conocía como todo el, ¿cómo llamarlo? Sí, todo lo que se tenía que hacer, pues en este caso era Castillo, y sin el afán de ofenderlo o estar, de defenderlo, perdón, o estar del lado de él. Pero pues ya el procurador casi casi llegaba y decía, a ver, ¿qué tienen? Y era como, era sobre lo que él hablaba, o sea, no porque estuviera realmente metido en el caso. claro. Entonces, Mira, ¿qué te parece pues si ahí fue vamos donde a se ver presentaron. la parte en la que encuentran el cuerpo y regresamos y terminamos con esta plática porque te tengo otro nombre? ¿Te parece? Órale, va, me parece. Oriente, 170. Existe una separación entre el colchón y la piecera 16. de 15.5. 16. 44 de altura. En separación Pero ahora no viene. tiene dos colchones, ¿Y de profundidad? 8. Tiene dos colchones, ¿sí? Con
con una altura total de ellos de 34. Nos vamos a capacitar. Esta la descargar. A ver, compre. Está bien ¿qué punto es este? Pues qué fuertes imágenes acabamos de ver ahorita. Aún a 12 años casi de esta parte, siguen fuertes, no son nada bonitas. Le tengo otro nombre. ¿Recordarás al que fue el jefe de inteligencia Tomás Herón? Sí. O es de la justicia. Y es una tercera que también tuvo mucho que ver en todo esto. Porque siendo jefe de inteligencia, tienes que darte de cuenta de todos los aspectos en cuanto a movimiento, qué es lo que se hace, cómo interactúan las personas. Nombre por ahí, pero ese la verdad es que no lo alcancé a recordar, la cual es la que apunta y que dice que la que tiene que ver en la desaparición de la niña, pues es Lisette. Lo cual no me es congruente. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes movimientos. Estés nervioso y trates de presentar, pues ante cámaras y todo eso, cierta formalidad, porque nosotros lo hemos hecho aquí, todos damos otra cara y no por eso vamos a demostrar que en realidad somos culpables de algo, ¿no? Bueno, yo ahí difiero un poquito porque no recuerdo ahorita el nombre, pero sí sé de quién hablas. Pero al final, pero creo yo más bien que ahí sí, o sea, la psicóloga es especialista en criminalidad y no creo yo que, que del todo esté en un error, pero lo que sí creo yo es que, digo, ahora sí que estoy como que un 50-50, es que al final del día, ¿quién era la que estaba menos protegida de pues todo este conecte y de salir bien librada? Pues la mamá. Entonces aprovecharon eso para obviamente ensañarse más, digo, y no es que la esté defendiendo o que diga que, ay, es inocente, no. Pero obviamente como ella no tenía todos los contactos que tenía el papá, o sea, aprovecharon de ahí para ensañarse más con ella y hacerla ver a ella como la culpable, o sea, al 100%, cuando sabemos que ni siquiera el papá, o sea, ahí había, ahora sí que ahí había gato encerrado. Pues el papá, o sea, pues obviamente, o sea, pues, o sea, no era el papá como tal, pero pues era todo la parentela ahí del papá, o sea, al final del día él iba a salir bien librado. Ajá, exactamente. Y entonces, en este caso, Lisette, que es la mamá, por el contrario, pues la tenía todas de perder. No estoy en desacuerdo que la psicóloga haya dado datos que permitiera saber que algo tenía también que ver ella, porque estás de acuerdo que si no hubiera tenido nada que ver, no hubiera, o sea, una mamá estaría desgarrada. O sea, tu niña pequeña con alguna deficiencia motriz, 4 años, desaparece y la señora apenas si le hacía como un catarro, o sea, entonces yo no creo que estuviera muy alejado de la realidad lo que decía la psicóloga, pero sí lo que estoy segura es que se ensañaron con ella y dijeron, bueno, pues
al papá no hay que tocarlo, pues vámonos sobre Lisette. Entonces, porque ella pues no tiene por algo hicieron lo de embarrar ahí a la mamá y a la hermana también de Lisette, Y que porque no pues le eran quienes no. salió la jugada, ¿eh? Sí, o sea, ahí fue por una mala jugada del destino, que no le salió, ¿sí? ¿No? O sea, algo falló Los ahí Ángeles, que... porque las Sí, cuidaron, ¿eh? sí, porque, o sea, falló. Sin embargo, te digo, no creo que esté muy alejado de la realidad, pero todas estas inconsistencias también creo yo que nos llevan a algo de lo que este programa y esta sección, que es pues los desaparecidos, y vamos más allá del tema de que pues esta niña desapareció, que ya después dieron una versión bastante, pues bastante poco común, bastante sin sentido. Pero, ¿y qué pasó? O sea, ya estábamos hablando, pues ya encontraron el cuerpo, empezaron ahí los dimes y diretes, entró el gobierno de la Ciudad de México porque ya estaba volando la cabeza del procurador, eh, pues ya incluso estaba dando más resultados alguien que ni siquiera era el procurador, o sea, ya estábamos hablando del subprocurador, el que estaba dando, digo, más resultados, y me refiero a que pues ya estaba literal salvándole el pellejo al procurador porque era quien daba respuestas y ya también estaban. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? O sea, con un peritaje, con una respuesta donde que la vio, la señora pues pidió ahí su indemnización por todos los daños, porque pues, claro que hubo un arreglo económico. O sea, ¿cuánto dinero pides para decir ya, total, digan de mí lo que quieran, ¿no? No hay problema. Y bueno, Y vamos a tocar después otro de... punto importante, porque después de todo esto y Ujú. después de que ya incluso hasta el procurador casi ya iba a renunciar días antes, ¿qué pasa con Lili Telles? La amenazan, Bueno, la otra, o sea, otra la de otra las cara de la vertientes, ¿no? moneda. Otra de O las sea, porque vertientes. si bien no es familiar nada de esa, ella estuvo ahí y ella dice, la niña jamás estuvo ahí. Claro, ¿Por qué me amenazaría? ¿Por qué te amenazarían si estás diciendo la verdad? ¿No? porque estás poniendo en juego el puesto de otras personas ¿Quién con te interés. amenaza? ¿Y quién lo amenazaría? Pues ya sabemos quién es. Yo creo que eso ya es más que evidente y sabemos que así desafortunadamente funciona este, pues este sistema, porque tenemos los medios para intimidar, ¿no? Entonces, también dices, pues la amenazaron y todo, pues sí la amenazaron, pero la amenazaron porque se les estaba yendo de las manos, o sea, se les dieron de las manos todo lo que te decía, pensando muy maléficamente, pues voy y dejo el cuerpo cerca del edificio, pero no dentro de, o sea, en la cama donde todo mundo estuvo. Es que ¿sabes por qué no lo dejaron fuera? Mm, Porque el cuerpo de eso sí podría estar seguro. mm, Porque mm, a la hora de que tú llegas, ¿no? Suponga, incluso lo dice uno de los vigilantes, o sea, esa niña jamás salió del edificio, ¿no? No sé si a ujú. los vigilantes los interrogaron más Seguramente, después de que la encontraron, pero pues no tenemos esas notas, no aparecen. Al menos, bueno, yo que estuve no hay prueba. buscando si tenían más cuestiones con los vigilantes del edificio, no hay, pero Ujú. en una de las declaraciones dicen que jamás esa niña salió del edificio.
O sea, esa niña estuvo dentro del edificio en algún lugar. ¿Y por qué no hacen lo que tú dices de dejarla en el jardín de 3 cuadras? Porque obviamente está la procuraduría, está la policía, en ese entonces no sé si todavía estaba el AFI, el PGR, PGJ, Pero entonces, tenían los medios para, Oscarín. O sea, digo, ya pero viéndolo se iba a ver muy muy a evidente. luego, ay, pero pues si lo que hicieron no fue tan, no fue tan Bueno, o sea, inteligente, sí, estamos pero ¿qué crees? bastante Está toda la parte absurdo. periodística, todas las cámaras en ese sentido. ¿Por qué? Porque los noticieros estaban 24/7 esperando algo que 24/7. pasara ahí. Yo, Y yo siento que se les fue eso, o sea, fueron así como de, ya, ponlo ahí, y ya. O sea, fue algo, o sea, fue algo ni pensado. Ni siquiera. yo digo que esa niña no salió del edificio. No, o sea, yo tampoco creo, pero lo que sí creo es que ni siquiera, o sea, actuaron así de ya, o sea, siémbrala ahí ya, se acabó, o sea, ni siquiera pensaron, porque tienen, o sea, hay, o sea, hay los medios, las formas de, o sea, si limpiaron tanta sangre del movimiento del 68 en una noche, que no podían sacar un cuerpo, o sea, desafortunadamente hay muchos medios para hacerlo, pero se les fue y entonces tenían una periodista que pues había estado ahí dentro en esa habitación En la que cama podía se decir sentó, en la misma cama, pues, ¿sabes qué? Eso no es cierto. tuvo Y sus que, camarógrafos ahí. o sea, y hacen una reconstrucción de los hechos para, por, o sea, sí híjoles, ahí hay una incongruencia y sí el hecho de que sea tan, pues, tan evidente a los ojos de cualquiera, o sea, es como es de primaria, ¿no? Entonces jugaremos en el bosque mientras el lobo no está aquí, o sea, ¿cómo crees? O sea, no, y desafortunadamente, o sea, pues este es un caso mediático donde todos los conocimos. ¿Cuántos casos no hay más así? Donde pues no es mediático y nadie se entera. Claro. ¿Cuál sería tu conclusión? Ah, pero antes de que vayamos a la conclusión, Okey, después de eso, por eso es un caso de desaparecidos. Independientemente de que ahorita estamos hablando que es una niña que desapareció. El caso desapareció. Ya después es un caso desaparecido porque ya nadie habló nada. Ah, no, sí, literal, o sea, parece como ok, sí, ya, lo encontramos, la señora se le da ahí lo que pidió, o parte de lo que pidió, se cortan cabezas, ya carpetazo, bye, y ya nadie habla de nada. no, incluso, bueno, nadie habla de nada, pero tenemos la Gaceta, donde la que era en ese entonces, creo que es la secretaria de no sé qué, infantil y juvenil de los niños, Ujú. pide que se vuelva a abrir el caso, porque no está esclarecido, por defensa de los niños, porque también tienen derecho Sí, a que tengan un digno caso, ¿no? Entonces, claro. se le exige al que era en este caso el gobernador Enrique Peña Nieto, que esclarezca y sobre todo que averigüe al que era el exprocurador, porque ¿por qué de la noche a la mañana entonces vas a renunciar, ¿no? Si no Claro, tuviste nada que ver. por su mal trabajo. Pero, Todos, pero te digo, o todos sea, estos pero datitos se ya los no se vamos a abrió, dejar aquí. ujú, pero ya no se abrió, ahí se quedó. Entonces se hace un caso desaparecido, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Se convierte en un caso de desaparecido, porque ya nadie, o sea, es como decir, ya,
o sea, aquí se acabó, ya no se habla del tema, todos perdonados, aquí no hay ningún culpable, vámonos ya. Y que incluso la mamá no puede acceder al archivo, siendo la mamá. Entonces, es un caso desaparecido. Yo sé que, o sea, no es con que ahí lo van a abrir, o sea, no, pero ¿cómo hay un trasfondo? Hay un interés, hay muchas palancas, y pues primero esto es revivir estos casos desaparecidos. ¿Cómo somos tan ciegos a lo evidente a un caso mediático? Y somos tan ciegos a lo evidente que pues ya nos dejamos guiar por esta llamarada y ya termina todo y sale, bye. Entonces, hay que ser un poquito más analíticos, hay que pues no olvidar estos casos y está padre que también nos retroalimentemos de lo que escuchamos, de lo que vemos y hacer nuestro propio juicio, que creo que es una de las cosas que nosotros estamos buscando con estos especiales, que es hacer que estos casos pues no se queden en desaparecidos. Y sobre todo pues sacar nuestros propios juicios e investigar, porque también esto nos ayuda a conocer un poquito más del derecho y de todo lo que está pasando dentro y fuera, pues no solamente de la entidad donde vives, ¿no? Sino hacerte un poquito de historia y de cultura de lo que acontece en nuestro país, porque quieras o no, pues son cosas que suceden y que es una familia que se dio a conocer un caso así pues, por la lana que tenían, pero pues cuántos casos no hay en todo el mundo que también pasan y que desafortunadamente quedan igual desaparecidos. Esa es mi conclusión, Oscarín. ¿Tú con qué nos cierras esta sección? Para mí la conclusión que yo tengo y que es más coherente, aquí el que tuvo que ver 80%, no te voy a decir el 100%, pero sí el 80% fue el papá. Para mí esa es mi conclusión de todo lo que estuve viendo, de todo lo que estuve leyendo, estuve viendo entrevistas, viendo cada una, porque incluso a la hora de que te entrevisten, los rasgos que haces, los pestañeos, hacia donde ves, más o menos hemos platicado de estos tipos de movimientos y sabemos cuándo estás pensando, cuándo estás diciendo una mentira. Entonces, todo este tipo de cuestiones me lleva a la conclusión que el papá tuvo que ver en esta situación. Incluso ya vimos un poco atrás en el video lo que dicen las nanas de la enfermera que pues están diciéndole pues que el señor Mauricio nos dice que la enfermera la tiene a la niña. O sea, desde ahí te das cuenta que quién es el culpable. Sin embargo, en ese momento, en el 2010, muchos no captábamos esas señales, ¿no? Sino hasta después de 12 años y viendo, investigando, es como te das cuenta de quién fue realmente la persona detrás de este delito. Claro, Desaparecidamente, pues ya no sabemos nada de estos señores, ¿no? Esos sí son desaparecidos. también. Entonces, esa es Yo, mi conclusión. pues yo quiero solamente agradecerles por haber estado un capítulo más con nosotros. Vamos a tener más desaparecidos porque pues hay muchos casos más de cuáles hablar. Y pues yo los invito a que también se suscriban, a que pues puedan ahí echarle también una ojeadita y una leidita a casos como este, no solamente lo que nosotros aquí platicamos, solamente una humilde opinión. Ustedes son quienes realmente tienen la última palabra. Y pues ya saben, yo me despido, yo soy Dianic, gracias por haber estado aquí con nosotros, cuídense mucho y ya saben, nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, bye bye. Sí. Y bueno,
para aquellos que se pregunten de dónde sacamos tanta cosa, aquí les vamos a estar dejando la Gaceta y algunos documentos. No vienen completos porque, pues no, como les decimos, son cosas desaparecidas, pero sí algunos archivos de los que tenemos acceso, se los vamos a dejar aquí abajo en la descripción por si o tienen algún pequeño interés. Entonces vayan a verlos. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo con otra persona desaparecida. Bye.